inmovilización. ¿Qué es la inmovilización? Miren, es la supresión temporal del movimiento de una articulación o de un segmento corporal con presencia o no de fracturas. El objetivo es dejar en reposo el miembro para que se desinflame y mejore. En términos generales, tenemos dos tipos de inmovilización, la blanda y la rígida. Con la blanda podemos utilizar vendas de gasa, vendas elásticas. Y la rígida, que será el objetivo de cuando regresemos y nos volvamos a ver, de seminarios, charlas y haremos repeticiones y prácticas mucho de rígida con la utilización de las vendas de yeso. Para la inmovilización rígida utilizamos vendas impregnadas de sulfato o de calcio hidratado, que ustedes habrán visto y conocido. Estas, al contacto con el agua, crean una reacción química que produce obviamente una reacción exotérmica, produce calor, y lo cual se vuelven rígidas. Para ello vamos a necesitar justamente esta sustancia que provoque esa reacción, que es el agua. Pero siempre es importante tener un recipiente adecuado con una cantidad adecuada de agua. Este es un ejemplo típico que siempre se ve cuando alguien estamos comenzando a practicar. Traen una jarrita con un poquito de agua. No. Lo que necesitamos siempre es un balde con agua, con bastante agua. ¿Cómo hacemos o qué debemos tener en consideración para hacer una inmovilización? Que debe ser almohadillado, que tiene que proteger los relieves óseos o las prominencias óseas. Ejemplo, en el codo, los epicóndilos, epitróclea, y en la mano las apófisis espinosa. En miembro inferior, los cóndilos femorales, la rótula, y en el tobillo, los maleolos. Siempre vamos a colocar de distal hacia proximal y obviamente siempre miren dejando libre, expuesto los extremos distales, o sea, los dedos, tanto en el miembro inferior como superior, para una valoración neurovascular. Y siempre colocar de una manera firme, más no apretada. Esto que ustedes ven aquí es la posición funcional, ¿sí? Posición funcional. Vamos a corregir aquí un poquito, se me ha ido, no sé por qué ha aumentado esto, pero bueno, fácil. Eso. ¿Ya? Colocar a un miembro, inmovilizar un miembro superior o inferior, lo debemos hacer en una posición funcional. Eso significa que no es lo mismo que la posición anatómica, ojo. La posición funcional, una rotación interna del miembro, aducto, codo en 90 grados y una pronosupinación neutra o intermedia, o sea, ni supinado ni pronado el antebrazo. Y la mano, la muñeca, con una ligera, aquí está un poquito exagerado, pero con una ligera dorsiflexión. Esta posición como de que fuera una C, como que fuéramos a agarrar algo, son posiciones especiales que se pueden utilizar para inmovilizar, por ejemplo, en fracturas de escafoides. ¿Eh? Como coger una copa de vino, ahí la descripción. Vamos con la posición funcional en miembro inferior. Para ello necesitamos una flexión de 30 grados a nivel de la cadera, 30 grados cadera y 15 a 20 grados rodilla. ¿Eh? 30 grados de flexión de cadera, 20 grados de la flexión de la rodilla y el tobillo en posición de 90 grados. Esas son las posiciones funcionales para inmovilizar miembro superior y miembro inferior. ¿Qué es una férula? La férula es un aparato, cualquier aparato de cualquier material rígido o flexible que se aplica para mantener una posición funcional que ustedes acaban de conocer, evitando un desplazamiento, movilización en huesos fracturados, lesionados, no siempre fracturas, miren, también se puede utilizar para un esguince o torceduras. Tipos de férula. Tenemos las de yeso neumáticas, de aluminio maleables, que es para dedos, improvisadas, o las de emergencia. El objetivo, cuando nos lo vamos a ver, es que ustedes aprendan a hacer las de yeso. Las neumáticas
no tenemos en nuestro medio y deberíamos, porque se puede utilizar para una atención primaria, las ambulancias para atención en centro de accidentes. ¿Cómo hacer una férula de yeso? Básicamente haciendo de manera plegable la venda entre sí. ¿Y cómo hacemos esto? Primero calculamos la longitud del miembro para que vamos a inmovilizar, y una vez tomada esa dimensión, esa longitud, utilizamos las vendas y las plegamos en sí, de acuerdo a esta longitud, hasta obtener de 8 a 12 capas. 6 capas es cuando es un niño pequeñito, podemos utilizar. En miembro superior, mínimo 8 capas. En miembro inferior, mínimo 12 capas. Y les repito, todo depende del biotipo y la longitud del miembro. Vamos a colocar siempre de la cara dorsal del miembro superior y en la cara posterior en el miembro. Y vamos siempre estas vendas a cubrirlas con guata, o al miembro con guata, que es fieltro de algodón, para evitar el contacto directo del yeso con la piel y no pueda lastimar y no pueda provocar úlceras de presión. Y estas vamos a aplicarlas con una venda, que puede ser venda elástica o venda de gas. ¿Ok? Vamos con las inmovilizaciones del miembro. Vamos, inmovilización en miembro superior. Podemos utilizar este aparatito que ustedes ven aquí, que se llama un strapper de clavícula. Es un inmovilizador para fracturas de clavícula. Esa es una visión anterior, esta es una visión posterior. Pero si no tenemos eso, podemos hacer un vendaje en 8, 8 invertido, o sea, 8 como que estuviera acostado. Miren, 8, sí, utilizamos un vendaje en 8 para fracturas de clavícula. Irán anotando, verán que no está escrito, sino que tienen que ir anotando eso. Para fracturas de clavícula. El cabestrillo. El cabestrillo nos va a servir para inmovilizar miembro superior, con o sin férula. Es importante porque este es mucho más cómodo y es diseñado para cuando estemos en práctica, si nos vamos a volver a ver, les voy a enseñar cabestrillos improvisados. Esto que ustedes ven aquí es un vendaje de Bell-Pop. Son útiles para atención primaria. En él podemos inmovilizar todo el miembro superior, incluyendo escápula, clavícula, húmero, codo, antebrazo. El vendaje de Bell-Pop, que va cubriendo desde el tórax, miren, abdomen, tórax, y se va dirigiendo hacia el miembro superior. Tanto así, miren que se puede improvisar un vendaje de Bell-Pop con una sábana. Esta es una paciente que le hice una reducción de una luxación de hombro, que ya vamos a ver cuando terminemos estos temas de fracturas, les voy a dar la clase de luxaciones. Y luego, de una vez reducida, siempre hay que pedir una radiografía. Entonces, para inmovilizar, le improvisé, miren, un vendaje de Bell-Pop con una sábana o con una media sábana. Utilicé esta sábana para improvisar un vendaje de Bell-Pop. Bajando un poquito, y para fracturas de cuello, de cabeza de húmero, cuello y sobre todo diáfisis de húmero, utilizamos la férula en U o férula en pinza de azúcar. ¿Por qué se llama en U? Porque miren, viene desde la cara medial del brazo, desde la axila, a 2-3 traveses de la axila, baja por la cara medial, luego va por la cara posterior del codo, posición funcional 90 grados el codo, luego sube por la cara lateral del brazo hasta sobre la articulación acromioclavicular. Repito, estas son para inmovilizaciones de cabeza, cuello y diáfisis de húmero. Siempre tener buena agua, ¿no? No es necesaria agua pura, ¿no? Siempre, sino es importante tener un buen recipiente. Miren acá un ejemplo. Bueno, de acá es de algún grupo que yo di, ya muchos de ellas ya están haciendo su posgrado y terminando ya su posgrado. La diferencia de recipientes, siempre necesitamos un recipiente amplio, con bastante agua, no con poquita agua. O sea, si tenemos un recipiente pequeño y con una botellita de agua, no nos va a servir, no vamos a poder hacer.
Luego vamos a hacer la férula brachiopalmar. La brachiopalmar, igual que el yeso brachiopalmar, ustedes ven acá, este es un yeso brachiopalmar, yeso cerrado brachiopalmar, lo cual ustedes nunca deben hacer. Ojo, nunca hagan ustedes yesos cerrados. Es un consejo. Hacer yesos, férulas que van por la parte posterior del brazo, posterior del codo y el antebrazo en pronosupinación neutra es suficiente. Saber colocar un yeso y una buena posición y que no esté muy apretado requiere de experiencia, ya que recuerden, yeso muy apretado puede desarrollar un síndrome compartimental. Este yeso o esta férula, ¿de dónde? Brachiopalmar, ¿de dónde va? Va desde la parte distal, del deltoides, va por detrás del brazo hacia la mano. ¿Hacia dónde? Miren, parte terminal del deltoides, va por la cara posterior del brazo. Esta es una férula. Miren, lo anterior es un yeso brachiopalmar. En un yeso brachiopalmar en un niño por una fractura de antebrazo. Y este es, en cambio, una férula brachiopalmar. Parte final del deltoides, cara posterior, codo en 90 grados, pronosupinación neutra, hasta el pliegue palmar distal. Pliegue palmar distal. ¿Ok? Anote, por favor, indicaciones de la férula brachiopalmar. Fracturas supracondilias de codo, de húmero. Fracturas a nivel del codo. Fracturas a nivel del antebrazo y fracturas a nivel de la muñeca. ¿Ok? ¿Quedó claro? Muy bien. Y miren, podemos acá un ejemplo de improvisar un cabestrillo. Esto es bueno para atención primaria, pero no es aconsejable, no es lo mejor. Es preferible que compren un cabestrillo. Este tipo de improvisaciones que hacemos en emergencia, generalmente les cuento, los pacientes son muy necios. Recuerdo cuando trabajaba en el seguro, siempre les ayudábamos con esto y les decíamos, si les dábamos la receta, que compren un cabestrillo. Regresaban a la semana, a las 2 semanas con esto mismo. No compraban, son gente muy necia. Eso no es bueno, ¿por qué? Porque este tipo de aparatitos terminan lesionando el cuello y no da una buena estabilidad del brazo, ¿no? Y esto es una férula, miren, que hay que saberla diseñar, y el objetivo del taller cuando nos volvamos a ver es que les voy a enseñar cómo hacer esto, ya que muchos pliegues que ustedes ven aquí pueden lesionar o lastimar. Una férula mal hecha, como en este caso, no va a inmovilizar el codo. Y el paciente, miren, incluso se ríe viendo esta férula hecha por un residente, ¿no? Esta es la típica férula de residente. Típica férula de residente. Hay férulas, ojo, como en este caso, que no podemos poner en posición funcional, o sea, codo a 90 grados, sobre todo en fracturas del codo, fracturas en niños supracondilias, no hay cómo, entonces se las pone en extensión, con ligera flexión de 10 a 20 grados, en niños supracondilias no podemos poner férula a 90 grados. Aquí un ejemplo, miren, de lo que se vive a diario y que se sigue viviendo, ¿ah? Ojo, porque toda esta semana yo he venido viviendo pacientes, por eso mi atraso siempre a clases, porque gracias a Dios hay pacientes todos los días, y veo casos como este, miren. Llega un guambriche así, vea, como este, vea. Llega un guambra así, juguetón, que se ha caído, y llega así, miren, con cartón, periódico. ¿Qué creen? ¿Qué creen, no? Luego viene el papá, mamá, asustados, vienen asustados, porque el guambra no mejora. Miren esa mano hinchada, miren, cartón ahí, un periódico, miren el periódico, ¿eh? Miren la quimosis comienza a aparecer, ¿eh? Entonces esto es el pan diario de todos los días. Van y llevan donde los sobadores, ¿sí ven? El sobador va a tener idea de esto que estoy dando en esta clase, no tiene ni idea. Entonces se inventan estas cosas. Tengo más fotos de inmovilización. En un rato voy a hacer un collage de todas las cosas que he visto hecho por los sobadores, ¿no?
Entonces, miren esto no sirve para nada, el paciente no sirve para nada. Esto que ustedes ven aquí es un yeso antebraquio palmar, antebraquio palmar. Este va de 2 traveses de dedo a 3 traveses de dedo, depende del biotipo, debajo del pliegue del codo, debajo del codo, hasta el pliegue palmar distal. Esta otra inmovilización es una pinza de azúcar, es una inmovilización que va desde la parte, mire, desde la cara anterior del antebrazo, pasa por la cara posterior del codo y va por la cara dorsal. ¿Hasta qué altura? Pliegue palmar distal, igual. ¿Sí ven? Indicaciones del antebraquio palmar. Indicaciones para fracturas en el carpo y metacarpianos. Indicación de la pinza de azúcar en antebrazo. Fracturas del antebrazo, fracturas de muñeca y también fracturas de los metacarpianos. Para eso sirve la pinza de azúcar en antebrazo. Y esto, como ven, disculpe, ¿puede repetir la pinza de azúcar? Que se me corta un poco, por favor. Para fracturas de antebrazo, fracturas de muñeca, fracturas del carpo y también para metacarpianos. Gracias. Esto de que ven ustedes aquí es el pan diario de nosotros, ¿no? En un país en el cual se gastaron millones en ambulancias con sobreprecio, con millones de infraestructura, camilleros, choferes, pero no tienen una pinche férula para inmovilizar a los pacientes en los accidentes. Y lamentablemente nuestros paramédicos y bomberos tienen que inventarse y conseguirse estos cartoncitos. Esto no debería pasar, pero pasa lamentablemente, ¿no? Y siempre hay las majaderías, ¿no? Si uno les pone un yeso, miren, y llegan estos majaderos, ya llegan ya cortados el yeso, recortados, los guambras, sobre todo los adolescentes, creen que saben más que el médico, ya vienen puestos sus dibujitos, sus patanerías. Esto también es el pan diario de todos los días. Esta es una férula de escafoides, miren, esta es una férula especial. Esta férula lo que incluye, aparte de lo que va, es al dedo pulgar, para que evitar bloquear el movimiento del pulgar y obviamente inmovilizar al escafoides. Esto que ustedes ven aquí son férulas de aluminio para poner a los dedos de la mano en posición funcional. Posición funcional significa flexión de los dedos. Mira, no está recto, sino está flexionado, 20, 20, 20, 20 grados de flexión, metacarpofalángicas, interfalángicas en flexión, no en extensión. Por lo tanto, las bajalenguas no sirven, no son buenas inmovilizaciones. Hay que a veces improvisar, tal vez, pero no es lo mejor en inmovilización. Y a veces cuando ya llegan a la emergencia así, miren, cuando llega a la emergencia así, es un problema, ¿no? Primero no es una emergencia, porque ya vienen 1 o 2 o 3 semanas. ¿Eh? Lamentablemente estamos viendo que en nuestra sociedad este problema que vivimos se ve a diario. ¿Por qué? Por la ignorancia de la gente. Pues mira, cuando te vienen así es porque ya, mira, vienen bien metaditos, cogidos con una agujita hilo, cogidos con hojita hilo. No tengo la otra foto, debe tener una foto. Aquí, por ejemplo, le quité esto y cuando viene esto ya no es una emergencia. El paciente ya viene sobadito unas 2, 3 veces, bien sobado. Cuando retiré esta venda encontré semillas no me acuerdo semillas de qué, pero generalmente les suelen, ¿cómo es? Con ortiga, les suelen ortigar los sobadores. Entonces, imagínense, ¿no? Lo que lesiona la ortiga, la piel, lo que produce, más la buena traccionada, sobada, vendada, van agradeciendo, regresan 1, 2, 3 veces
En cambio, en emergencia se les da una cita y si llegan tarde, llegan más bravos. Esto es nuestra sociedad y esto es lo que pasa. Y estas son férulas especiales en dedos, en las cuales van en extensión para determinadas patologías. O sea, existe una inmovilización con el dedo recto, sí, pero es indicación para ciertas patologías. Por lo tanto, les repito, las férulas con baja lengua no sirven para lo. Para terminar, bueno, no terminar, ya voy a darles otro tipo de complicaciones y todas estas complicaciones. Vemos esta que se llama espica de yeso, una espica de yeso. Esto es una inmovilización para fracturas de fémur en niños, espica de yeso. Una espica de yeso para fracturas de fémur en niños. En adultos, ¿se utilizaba esto? Por supuesto, se utilizaba, pero se demostró que todos tenían un mal resultado, pésimo resultado. Por eso actualmente sería una locura ponerle un adulto eso. Luego tenemos el miembro inferior, la férula inguinopédica. La inguinopédica, recuerden, posición funcional, cadera a 30 grados, rodilla a 10-20 grados, tobillo a 90 grados. Va desde, más o menos, referencia a la ingle, hasta la base de los dedos del pie, yo diría del dedo gordo del pie. O una botita larga de yeso, un yeso inguinopédico, que es igual, miren. La férula inguino-maleolar. La inguino-maleolar va desde igual punto de referencia, más o menos cerca de la ingle, hasta sobre los maleolos, indicada para fracturas, por ejemplo, de rótula o esguinces de rodilla. No sirve para fracturas en rodilla, sino para un esguince de rodilla puede servir. Entonces, yeso cerrado o férula suropodálica. Suropodálica. Punto de referencia va desde la tuberosidad tibial anterior, que está localizada aquí, mira, tuberosidad tibial anterior, posición del tobillo 90 grados, hasta la base de los dedos. Suropodálica. ¿Ok? Indicaciones. Aquí les va. Férula o yeso inguinopédica para fracturas de diáfisis de fémur, supracondilias, de meseta tibial, fracturas de tibia, férula inguinomaleolar, indicaciones, fracturas de rótulo, esguinces de rodilla. Férula suropédica o suropodálica, indicaciones, fracturas de tobillo y del pie, o sea, retropié, medio pie y para antepié. Para dedos no es necesaria esta. ¿Se anotaron? Doctor, ¿puede ir un poco más lento, por favor? Yendo lento, más lento. A ver, lentos, porque ustedes están yendo muy lentos ustedes. A ver, última vez. Indicación, fracturas de diáfisis de fémur, supracondilias o condilias de fémur, meseta tibial, tibia, diáfisis de tibia. Inguinomaliolar, esguince de rodilla, fractura de rótula. Suropédica, suropodálica, fracturas de tobillo y también pilón tibial, tobillo y pilón tibial, y fracturas del pie, menos no para los dedos del pie. Complicaciones. Puede darse lesiones mecánicas, irritaciones, ¿no? El famoso me pica el yeso, doctor. Eso básicamente es por el contacto del algodón con la piel. Por eso que ahora utilizamos estoquinete. Estoquinete es como una media que colocamos en los miembros superior e inferior
para evitar el contacto sobre todo del algodón en la piel para que no dé este tipo de lesiones irritativas o alérgicas. Ojo, nunca colocar una férula muy apretada o en una mala posición. Y prohibido, por favor, poner yesos cerrados. Una compresión, un yeso muy apretado o mal puesto puede dar lesiones vasculares, edema, cianosis y empeorar el dolor. Incluso puede presentar un síndrome compartimental. Si está muy apretado, también puede dar dolor, parestesias o disestesias. Esto que ustedes ven acá es tracción blanda. La tracción blanda está indicado para qué? Fracturas de cadera. Para las fracturas de cadera, la tracción blanda. La tracción blanda se pone un tipo de venda aquí, miren, con un material antiadherente por la cara lateral hasta por el sobre o por encima de la rodilla, luego va por la planta, por la cara medial de la pierna y la rodilla hasta arriba y se fija con vendas, ¿ya? Protegemos con guata las prominencias óseas, fémur y malleolas. Bueno, recuerden que estoy grabando la clase y voy a subir a la virtual, pueden volver a verla. Entonces acá protegemos los malleolos y los cóndilos con guata y luego fijamos este material con vendas de gasa sobre la rodilla, digo, hasta como punto de referencia, mitad del muslo. Miren aquí, ejemplo, ¿ven? Sobre la rodilla, el objetivo es utilizar el peso del cuerpo y una tracción, un peso, ¿se ven? Que ale, que traccione al miembro para inmovilizar la cadera. ¿Qué tanto? El 10% del peso corporal. El 10% del peso corporal se utiliza para esto. Estas son unas poleas que se puede utilizar que hay en el seguro, pero la verdad en el regional habían, pero terminaron robándose. Alguien se fue robando. Y actualmente ya no hay. Entonces es raro ver esto con una foto porque pocas veces se ve esto. Y recuerden que esto es para fracturas de cadera, sobre todo el grupo etario de adultos mayores en los cuales se utiliza son cirugías no son urgencias, sino urgentes dentro de 24 o 48 horas. Entonces, por lo tanto, solo es una temporal. Tracción blanda. Y bueno, aquí tienen, miren, esta es la férula de Thomas. Esta es una férula que tiene un anillo alrededor de cerca de la ingle, que si ya estudiaron ATLS, ahí incluso hay una imagen en la ATLS. ¿Sí vieron, sí? Hay una imagen de la ATLS, que es la férula de Thomas. Esto tiene unas cuerdas que hacen fuerza y contrafuerza para tracción y poder movilizar. Esta férula de Thomas es lo que deberían estar en todas las ambulancias. Podemos hacer férulas improvisadas, mire, con dos, el famoso entablillar, y estas de acá son las férulas neumáticas, que se los utiliza para inmovilizar, que deberían también estar en las ambulancias y no lo hay. Podemos inmovilizar improvisando con el mismo miembro, amarrar al mismo miembro contralateral para transportar. Y esto de acá simplemente les voy a mencionar, esto es muy raro de ver, probablemente algunos verán, otros nunca verán, es la tracción esquelética. La tracción esquelética, miren, pasamos un clavo a través del hueso, le ponemos anestesia en la parte interna o externa donde vayamos a colocar y pasamos un clavo con un taladro, literalmente utilizamos a veces un taladro, así cuando hay o sin un perforador, si depende de un hospital público, con un taladro es más que suficiente. Atravesamos el hueso con un clavo de lado a lado y luego utilizamos unos sistemas, miren, de tracción con compases en los cuales se ala también los miembros para colocar. Ahora, miren, estas imágenes yo me descargué de un artículo que me llamó la atención porque esto en nuestro medio es rarísimo ya poner. Se pone, se hace tracción esquelética, pero en casos muy específicos. Este es otro ejemplo, miren, de tracción.
¿no? Y quiero que se fijen en algo, fíjense en el biotipo de pacientes que estoy mostrando, miren esto. Son pacientes de color, son pacientes, son negros. Este artículo yo le leí, es en África. En África, les cuento que como son países tan pobres, tienen para material de osteosíntesis, para clavos, placas. Entonces allá los traumatólogos están todavía utilizando este tipo de reducciones hasta que consolide la fractura para tratar de solucionar las fracturas, porque no hay material, porque son países pobres. Entonces, miren, lo dramático que alguien joven esté con esto por un mes y medio hospitalizado, miren. O en el caso de esto, para una fractura de húmero, ¿se ven? Le han puesto todo ese armataje para una fractura de húmero. Y ahí lo tienen hasta que sane. Imagínense estar así un mes. Es increíble. O sea, yo leí este artículo y me descargué las fotos porque me pareció tan increíble. Tanto así que yo les cuento en mi experiencia, nunca he visto colocar una tracción esquelética como la que ustedes están viendo aquí. Nunca he visto. Ya que nosotros disponemos de un gran arsenal de material de estos cintas, por eso nunca se coloca. ¿Ok? Preguntas. Preguntas. ¿Quedó claro? Creo que sí. Creo que quedó claro. Bueno, vamos a arrancar ahora sí. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a arrancar. ¿Sí me están escuchando? ¿Bien claro? No me están escuchando, creo. Sí. Ahí contesten, chicos, porque no sé si me estarán escuchando. Si me están escuchando, chévere. Bueno, no creo que hay preguntas. Creo que claro. Bueno, tranquilos, lo único que me interesa es que ustedes sepan qué férula, a qué lesión va. Luego en el taller que vamos a tener, prácticas que vamos a tener, ahí van ustedes a tener que conseguirse los yesos, conseguirse las guatas, conseguirse las vendas, para enseñarles a hacer todas estas inmovilizaciones. Vamos a ver, 30 minutos, vamos a tener un descanso y luego vamos con el ATLS. Comenzamos con fracturas del miembro superior. Miren, las fracturas, comenzamos del miembro superior con fracturas de clavícula. La clavícula constituye el 2.6% de todas las fracturas. Y miren, el 35% de las fracturas del hombro, que es bastante. Esto se da por traumas de alta energía, caídas sobre todo, que pueden darse en la cara lateral del hombro o cuando hay algún golpe en la cara anterior del hombro. Siempre es raro, miren, que una fractura de clavícula presente pseudoartrosis. Es por eso que, miren, la tasa de no consolidación es de menos del 1%. En comparación, miren, con casi el 4% de fracturas tratadas. ¿Qué quiere decir esta diapositiva? Miren, que actualmente unos mejores tratamientos quirúrgicos se tendrán mejores resultados que tratamientos conservadores. Aquí hablamos de un estudio en el cual 868 pacientes con fracturas clavículas fueron tratadas de manera, miren, no operatoria, encontrándose una tasa de pseudoartrosis del 6.2%, ¿no? Y hay otros estudios, como un metaanálisis, miren, con 2.144 fracturas, en las cuales la tasa de pseudoartrosis llegó ya a ser el 15%, o sea, ya más complicadas, miren, un número mayor, un número ya un poquito considerable. Y solo un 2% de pseudoartrosis en tratamientos quirúrgicos. Ahora bien, ¿cuándo debemos hacer una reducción de una fractura de clavícula? Bueno, cuando tenemos pseudoartrosis, lesiones neurovasculares
fracturas del extremo distal con ruptura de ligamentos claviculares, separación con interposición de tejidos blandos, acortamiento mayor de 2 centímetros, hombro flotante. El hombro flotante es una fractura de clavícula y una fractura del cuello de la clavícula. Esta tabla es sacada del libro de Rothwood, el libro que ustedes tienen, que yo les regalé. Aquí nos habla de las indicaciones para una fijación de fracturas mediodiaficiales. Y ojo con lo que vamos a ver. Miren, indicaciones. Desplazamiento mayor a 2 centímetros. Acortamiento mayor a 2 centímetros. Conminución más de 3 fragmentos. Fracturas segmentarias, fracturas abiertas, fracturas en las cuales hay compromiso de partes blandas, una obvia deformidad clínica y malposición escapular o una escápula alada se llama. Lesiones asociadas también que nos indiquen cuando hay una lesión neurovascular progresiva, lesiones ipsilaterales, ¿qué significa? Fractura también del húmero y la clavícula, es quirúrgico. Múltiples lesiones de costillas, también, tanto así que las fracturas de costillas son a veces tan más importantes que la clavícula, el hombro flotante o fracturas de clavícula bilateral. Pero miren este ítem de la parte inferior, factores dependiendo del paciente. Por ejemplo, un paciente politraumatizado que requiere una temprana movilización o carga de peso. Y también la motivación del paciente para un rápido retorno a la función. ¿Qué quiere decir esto? Miren, ejemplo, deportistas o gente joven que quiere volver a su actividad deportiva. Ejemplo, yo he tenido casos de pacientes con motocross que han querido volver a manejar las motos. Entonces, en estos casos, a pesar de que no esté desplazada o esté mínimamente desplazada, se podría tomar un tratamiento quirúrgico. Los mecanismos directo e indirecto. Directo, un trauma en la cara anterior de la clavícula, o indirecto, una caída de la cara lateral del hombro, ¿no? Pudiendo presentar, miren, dolor, edema, escoriaciones y una deformidad, miren, a nivel de la zona en la región donde compromete la clavícula. Hay fracturas como esta, miren, un caso bastante raro, porque es muy parecido a este de acá, miren, que se le ve una gran deformidad, pero en los rayos X se ve esto. En este caso, en este paciente, yo decidí no operarlo, era un jovencito, decidí no operarlo y darle un tratamiento conservador. Ahora bien, es importante recordar que estas fracturas de clavícula se han relacionado con pacientes politraumatizados. Por eso es importante hacer un chequeo, una valoración de todo el paciente. Tanto así, ojo, que con una fractura de clavícula debemos mirar hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué significa? Cuando un paciente está involucrado en un accidente de tránsito y tiene una fractura de clavícula, mirar hacia arriba significa buscar lesiones en columna cervical. Mirar hacia abajo significa buscar lesiones a nivel de costillas, que podían incluso desencadenar un hemoneumotórax. Esto que ustedes ven acá es el típico desplazamiento que se da en la fractura a nivel medio diaficial, en lo cual, miren, a nivel proximal, el fragmento proximal siempre va a estar hacia superior y hacia medial, por la tracción del esternocleidomastoide. Y el fragmento distal de la fractura va a tender a desplazarse al inferior por el peso del miembro. ¿Ok? Esa es la deformidad típica. Entonces, clínicamente el paciente puede tener escoriaciones, heridas en la cara lateral del hombro, pero se nota una deformidad en el territorio de la clavícula. Esta imagen que ustedes ven aquí, una imagen rara, en la cual, miren, no fue un trauma indirecto, fue un trauma directo en la clavícula, en la parte superior del hombro. Incluso tiene una herida, que eso implicaría que es una fractura expuesta. La clasificación, bueno, la AO da una clasificación bastante extensa. Yo les voy a dar una clasificación muy sencilla, la clasificación de ALMA. ALMA clasifica en 3 grados, o 3 tipos, 3 tipos. Tipo 1 es la medio diaficial, con un porcentaje del 80-85%.
La tipo 2, a nivel del tercio distal de la fractura de la clavícula, entre un 15 a 20%. Y la tipo 3, de un 0 a 5% en el extremo proximal de la clavícula. ¿Por qué 0%? Bueno, esto se da porque estas fracturas muchas veces son de difícil diagnóstico, porque miren, a los rayos X, por la interposición que hay de tráquea, que hay de esternón, costillas, muchas veces no se logra visualizar esta fractura, por lo tanto, es difícil. Muchas veces necesitamos una tomografía. Además que estas fracturas son más estables por ligamentos como el ligamento externo clavicular o el ligamento costoclaviculares. Las fracturas extremo distal de la clavícula se pueden clasificar también en fractura con la clasificación de Rothbard en dos tipos. Tipo 1, en la cual ustedes ven la A, en los cuales los ligamentos están todavía bien indébiles, que son el trapezoide y el conoide, los coraloclaviculares. La tipo 2A, cuando hay una fractura del fragmento proximal, pero todavía conserva, mire, la integridad de los ligamentos a nivel del extremo distal de la clavícula. Y la 3B, que es una fractura que en cambio compromete ya a los ligamentos. Esta imagen de aquí hace una referencia, miren, en relación de sexo y edad, en la cual ustedes pueden ver que justamente entre los 3 y 20 años es el pico máximo en que se presentan estas fracturas. Y en gris masculino y en azulito femenino. Pueden ver que la tabla, a medida que va creciendo, mayor edad va decreciendo, pero miren lo que es en cuestión de sexo, después de los 50 años comienza casi a equipararse, a igualarse, debido a que las mujercitas se fracturan más en esa temporada. Pero bueno, esta tabla está constantemente en cambio y está totalmente variando, debido a que actualmente las mujercitas también están ya practicando deportes de alto riesgo, ¿no? Bueno, esto es una referencia a lo que les decía, que hay que siempre valorar que pueda haber debido a un politrauma. Inmovilizaciones, ya vimos. Vendaje en 8 o strapper de clavícula. Y si hacemos un vendaje en 8, por favor, hacerlo bien. Miren este caso, yo recuerdo este caso, una señora que es mandada al SIX. Fíjense aquí, un gran hematoma en quimos. Y miren ese vendaje con lo que le mandan del hospital. Eso fue porque uno, no le enseñaron bien a hacer, o dos, estuvieron durmiendo en la clase de inmovilizaciones. Y miren esto más da un sostén a los senos que a la clavícula. Una vergüenza, la verdad. Aquí tenemos un caso, una fractura de clavícula, que ustedes pueden ver acá. La indicación es quirúrgica, porque aquí hay más de un trazo de fractura, más de un trazo de fractura, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar estas fracturas? Bueno, lo más común les cuento, es realizar una reducción abierta y una fijación interna. Aquí ustedes pueden ver el paciente con una fractura de clavícula, una deformidad de la izquierda, con una equivosis. Aquí es un caso que les tomé la foto, pero realmente no son muy buena, con una fractura. Miren acá otro caso que operé con una fractura, con un tercer fragmento. Se les da anestesia general. Algunos los ponen en esta que se llama posición de silla de playa, en el cual en la parte próxima del tórax se eleva un poquito para poder operar. Yo la verdad nunca lo hago, yo siempre lo hago en decúbito dorsal. Se hace una incisión longitudinal a través de la piel hasta llegar a la fractura, piel, tejido celular subcutáneo, recordando, miren que toda la cara superior y de la diáfisis de la clavícula es subcutánea, por lo tanto, muchas veces con entrar piel, grasa, fascia, ya encontramos la fractura. La reducimos y colocamos generalmente placas, que son placas, muchas veces ya vienen con la forma de la clavícula, que se llaman las placas contorneadas en forma de una S itálica. Y tornillos, y se ve de esta manera, una placa superior de clavícula. Ahora, en nuestro medio utilizamos esta placa mucho, que se llama la placa de reconstrucción.
Esta placa 3.5 milímetros, esta placa nos sirve para moldear a la placa de lado, a los lados, y dar, miren, ir moldeando para dar una forma de una S ligera, como ustedes ven aquí. Una vez que se hace el abordaje, miren, yo a veces coloco un tornillo aquí para reducir y mantener la reducción. Y ojo con esto, miren, yo hago una técnica, no soy exclusiva, ya vi el otro día que un traumatólogo también, otro hace también la misma técnica, yo coloco una placa antero-inferior de clavícula. No sobre la clavícula, por la parte superior, sino la parte anterior-inferior de la clavícula. Miren, aquí está otro caso que operé. Y aquí ustedes pueden ver que dice acá abajo Santos, Jonathan, dice Carrasco y espero que no vayan a creer que me bajé de internet. Estos son casos que operé yo, en los cuales le pongo la placa anterior-inferior. Esta imagen que ustedes vean acá son para colocar clavos endomedulares, que también se puede poner, pero es indicada siempre para fracturas transversas, un trazo único. No sirven fracturas complejas con un tercer o cuarto fragmento. Entonces se hace una incisión y se perfora el fragmento proximal, luego el distal y se coloca un clavo, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. Una fractura transversa, un trazo aquí medio oblicuo corto, y se le coloca un clavo endomedular. La característica de este clavo es de que son roscados para evitar su migración. Su migración. Miren este caso. Este caso operó un colega. Ya pueden ver en la parte superior izquierda de qué hospital es. Ay, chuta, ahí está el nombre, qué pena. Debía haber borrado. Bueno, es una mujer, por lo que veo, de 51 años. Esto le operó un colega con mucha experiencia y eso me llamó tanto la atención que cómo con tanta experiencia cometió esto. Fíjense, por favor, la clavícula viene por acá y miren el clavo hasta dónde está yendo. ¿Ven? Estas técnicas, si no se hacen bien, se pueden deslizar. Estos clavos se deslizan, se mueven. Puede ser que él cuando le puso el clavo estaba aquí y ahora miren migró y termina casi dentro del tórax. ¿Pueden ver? Y les voy a presentar mi experiencia en estos casos. Entonces aquí tengo un caso que operé hace unos 2-3 meses, un caso raro, un caso muy pocas veces hago este caso, esta técnica. Sobre todo miren una fractura transversa, ustedes pueden ver cabalgada. Esto se dio en el caso de una niña de 13 años con una gran deformidad, ¿no? Entonces acá 13 años con ese gran cabalgamiento, ¿va a poder algo remodelar? Sí, pero muy probablemente pierda longitud en el hombro y eso puede manifestarse con limitaciones funcionales. Entonces, ¿qué es lo que le hice? Le hice una reducción abierta y le pasé un clavo endomedular. Pero ojo, lo que hice con este clavito es anclarlo a la cortical y miren, a través de la piel, para que no migre, no se hunda. Hice una incisión acá y acá, y miren por dónde sale el clavo. ¿Ven? Lo dejo ahí, y como ustedes ven, ella es señorita, unos 22, 13 años, y le tapo con unas gasitas, ¿eh? Para evitar. Me fue muy bien ese caso, ella ya consolidó, sanó, le quité luego el clavo y me fue muy bien en ese caso, quedó muy bien y no tuve ningún problema. Y estos casos, miren, cuando es más distal, se puede usar placas especiales que se llaman las hook plate, placas en garfio, o hacer una reducción con una sutura para reemplazar los ligamentos si se han roto y si se han desplazado. Complicaciones, consolidación viciosa y pseudoartrosis. Hablemos de las fracturas de escápula. Estas corresponden del 3 al 5% de todas las fracturas. Estas siempre están relacionadas con traumas de alta energía, accidentes de tránsito, volques. Por lo tanto, siempre hay que descartar lesión de tórax o fracturas de costillas. Por lo tanto, miren que el porcentaje de complicaciones o lesiones asociadas es altísimo, 90%. Tradicionalmente, el tratamiento de las fracturas escapulares tradicionalmente se ha descrito como negligencia benigna.
Es un término que me llamó muchísimo la atención, por eso les pongo acá. Miren, el tratamiento de las fracturas escapulares tradicionalmente descrito como una negligencia benigna. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de traumatólogos, si lo puedo asegurar, cuando ven una fractura de escápula, no la operan, dejan ahí, no la operan, ¿no? Y la imagen de acá es una tabla tomada del libro de libro de Campbell, una enciclopedia de traumatología ortopédica, es la última edición, que me llamó tanto la atención. Miren, esta es una comparación entre los resultados de no operar y de operar, los diferentes segmentos en la escápula. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en la glenoides, los resultados excelentes a buenos son del 82% versus 67% de no operar. Cuello, 92% versus 79%, acromio, 88% versus 76%, y el resto del cuerpo, 100% versus a un 86%. Entonces, por lo tanto, el operar una escápula siempre hay que tener un criterio y se ha demostrado ya científicamente y con respaldo de estudios de que el mejor tratamiento es quirúrgico, no conservador. Y eso, les cuento, se ve bastante. Ahora les voy a dar mi experiencia porque no todos han operado escápulas, realmente son fracturas muy poco frecuentes. Bueno, la clasificación básicamente se hace referencia entre clasificaciones extraarticulares e intraarticulares. Y las extraarticulares se comprometan al cuerpo, a los diferentes segmentos del cuerpo de la escápula, como el cuerpo, los pilares o los bordes, la espina y el acromio. Y ese mire que casi todas las fracturas del cuerpo escapular y las del cuello siguen siendo tratadas no operatoriamente. Las inmovilizamos actualmente por 2 a 3 semanas máxima y comenzamos un protocolo de rehabilitación de fisioterapia. Ojo, entonces aquí podría uno interpretar que se contradice. Dice, a ver, doctor, usted nos dice que va mejor resultando operar, ¿por qué no operarlas? Bueno, hay criterios y vamos a conversar con estos criterios, ¿no? Criterios de Cole. Entonces, ¿cuándo operar? Cuando el borde lateral provoca un offset de 2 centímetros. ¿Qué significa? Un desplazamiento de 2 centímetros. Ya les voy a poner un ejemplo y me van a entender mejor. 45 grados de angulación del cuerpo de la escápula medida en una visión de la acción en Y escapular que ustedes ya saben. El ángulo glenopolar de 22 grados 22 o menos. Fractura del cuerpo con lesión de la clavícula, llamado el hombro flotante. Esto que ustedes ven aquí es el ángulo glenopolar. El ángulo glenopolar, cuyos rangos normales estamos entre 30 a 45 grados. Si tenemos 22 o menos de eso, es quirúrgico. El ángulo glenopolar está formado por el borde extremo superior de la glenoides al inferior, trazamos una línea, y uno por el borde axilar, trazamos otra línea. Estos dos forman un ángulo y se llama el ángulo glenopolar. Aquí un ejemplo, miren, en la cual ustedes pueden ver que aquí está la glena, pero miren dónde el borde axilar está más hacia el lateral, una fractura bastante complicada. Miren en la visión en Y, cómo está totalmente esto desviado hacia el lateral, hacia el mediano. Tratamiento quirúrgico, cuando se han cumplido los criterios de Cole. Anestesia general, puede ser en decúbito ventral o lateral, un abordaje en forma de L o solo un abordaje, ya les voy a mostrar el caso que yo operé. Se abre y se llega a las fosas supraespinosas y infraespinosas, se lo retrae. Una vez retraído, se coloca estas placas de reconstrucción. Yo operé y decidí no hacer un abordaje en L, decidí hacer un abordaje en un solo plano posterior. Miren, aquí esto de aquí blanquito es hueso, 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 una fractura totalmente desplazada. Realicé primero una
moldeada de una placa de reconstrucción, porque aquí está un fragmento, este es el borde axilar, sí, este es el borde axilar, el borde espinal y el ángulo inferior. Uh, moldeé esta placa, pero realmente esta placa no me sirvió porque anatómicamente me di cuenta que los bordes de la clavícula de la escápula son muy delgados y por lo tanto ningún tornillo sujetaba. Así que cambié y decidí colocarle dos placas, como ustedes pueden ver aquí, sobre todo cogiendo el ángulo y los bordes axilar y el borde espinal. Y entonces ustedes pueden ver que aquí, mira la fractura, es el mismo caso de la tomografía, es este caso de aquí por si acaso. Es este caso de aquí, el que ustedes acaban de ver. Este caso de aquí, pueden ver el resultado postoperatorio, las dos placas, ¿no? Y pueden ver que se redujo a nivel del cuello, pueden ver que el ángulo glenopolar se recuperó, en visión en Y quedó muy bien, así que el resultado fue óptimo, en este caso de fracturas de escápula. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es para mí actualmente, cuando yo me formé como traumatólogo, mis profesores también no operaban mucho esto, prácticamente no los operaban, pero tenían, ahora actualmente yo he cambiado mi criterio y yo opero bastante esto. Cuando me veo casos que el ángulo está desplazado, yo los opero. Algún rato les voy a mostrar un casos terribles operados localmente. ¿Por qué? Porque esto parece fácil, pero es un poquito complicado. Hablemos de las fracturas del húmero proximal y con esto vamos a terminar esta clase. Las fracturas del húmero proximal tenemos que recordar que sobre todo las prominencias, la cabeza, la tuberosidad mayor, menor, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Esto está producido por traumas de alta energía, dependiendo del tipo de paciente. Un paciente joven siempre está implicado a alta energía, pero un paciente adulto mayor con una caída del baño puede provocar esto. Recuerden siempre que esta estructura presenta a nivel metafisiario múltiples inserciones musculares, ya que las fracturas a este nivel van a provocar ciertos grados de desplazamiento. Estas fracturas son clasificadas por NIR en fracturas que indica que cuando hay un desplazamiento mayor de 1 centímetro o anguladas más de 45 grados, dependiendo de los números o de los trazos de fractura. Y esta clasificación, miren, se puede dar de una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, dependiendo de la localización, si son el cuello anatómico, quirúrgico, tuberosidad mayor, menor, o asociada con luxofracturas o con compromiso de la superficie articular. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Paciente con, miren, edema y equimosis distal. ¿Ven? Uno ve esto y dice, hey, el problema está acá en el codo. No, el problema está en el húmero. Este es un caso que ya les voy a mostrar, que yo operé. Y siempre hay que recordar que estos pacientes tienen una anatomía especial, sobre todo a nivel de formar un anillo, miren, por la arteria circunfleja anterior y posterior, rama de la arteria axilar, que luego sigue con arteria humeral, se forma un arco de formación de circulación que va a la cabeza y esto va a dar la irrigación. Las proyecciones que utilizamos para ello, recuerden, una AP de hombro, una AP verdadera y una axial, si así lo permite. Tratamiento conservador, si determinamos el desplazamiento menos del 66% y angulación en varo es poco tolerable, entonces podemos, para pacientes que están mínimamente desplazados, no angulados y menos de 1 centímetro desplazados, podemos utilizar el tratamiento conservador, pero determinando que si la cabeza se mueve junto con la diáfisis del húmero, porque si no se mueve significa que está inestable y por lo tanto va a terminar ser desplazado. Ejemplo de ello, podemos utilizar un cuello brazalete o brazalete cuello
en el cual nos interesa que cuelgue el brazo hasta que consulte. Hay estudios randomizados, por ejemplo, de 74 pacientes con fracturas de húmero impactadas, encontraron que una temprana movilización, miren, dentro de las 72 horas de la lesión, la movilización pasiva va a ser segura y eficaz, restaurando la función convencional antes de las 3 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente ha cambiado el concepto de inmovilización en las fracturas de húmero. Antes esperábamos hasta el mes para movilizar, ahora tenemos ya máximo 1-2 semanas e iniciamos fisioterapia y rehabilitación. ¿Por qué? Porque el hombro tiene la capacidad o la característica de que se produce rigidez, y puede provocar un hombro congelado, lo cual te daría un mal tratamiento. Tratamiento conservador, utilizaríamos también un cabestrillo como inmovilizador de hombro. Tratamiento quirúrgico, fracturas de 2 partes, 3 o 4 desplazadas, fracturas del trocánter mayor con desplazamiento, fracturas en 3 partes desplazadas, 4 partes desplazadas. Tipo de fijación depende del hueso, ¿no? Puede ser cintura transósea, clavos percutáneos, clavos intramedulares o picas placas. Para ello vamos a utilizar este aparatito que ustedes ven aquí, que es el intensificador de imágenes, en las cuales vamos a ver la reducción la estabilidad de la fractura en las 2 proyecciones, una P y una axial. Se utiliza, cuando ya decidimos operar, un abordaje deltopectoral, que ustedes pueden ver aquí, deltoides lateral, pectoral medialmente, como punto de referencia la coracoides. Utilizamos una placa especial que se llama la placa Pilos, que ustedes la ven aquí. Es una placa que tiene múltiples orificios, ancha para la correspondiente cabeza y estrecha para la diáfisis. Se hace el abordaje y con el intensificador de imágenes vamos viendo. Les muestro un caso, un abordaje que yo operé. Lo operé creo hace unos 2-3 meses. Hice un abordaje deltopectoral, una mayorcita. Ustedes ya vieron la clínica, cómo presentaba, ¿no? Aquí en el fondo quería que ustedes vean esta imagen. Miren aquí, si ven todo esto blanco, 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 y aquí más oscurito, esto es la vena cefálica. Ahí pasa una vena que hay que tener cuidado porque provoca un gran sangrado. Y una vez que se hace la reducción, miren le puse la placa Pilos, que es ancha. Pueden ver ustedes a los rayos X, cómo le coloqué la placa con tornillos. Actualmente se coloca 7 tornillos arriba. Yo decidí colocarles 5, 2 inclinados que ustedes pueden ver, 2 inclinados que sirven como soporte a la cabeza y 3 en diferentes direcciones por sostener. Y recordar que depende del tipo, o sea, un paciente joven como ustedes, por ejemplo, esta placa sería suficiente. Pero en un adulto mayor, una fractura a este nivel va a provocar que el hueso esponjoso se impacte, por lo tanto voy a necesitar injerto de hueso. Entonces le hice un injerto de hueso autólogo, como ustedes pueden ver. ¿Qué hice? Saqué un poco de cresta ilíaca. Eso que ustedes ven ahí, le hice inmediatamente, me dirigí a la cresta y le hice una excisión con una sierra oscilante. Afortunadamente dispongo de ese material, entonces es rapidísimo sacar el injerto. Y miren, queda, una vez reducida la fractura, queda un gap, un hueco literalmente aquí, donde coloco el injerto y el paciente. Y como siempre, los anestesiólogos nos hacen la cagada porque creen que la mascarilla va de cubre papadas y no de cubrebocas, ¿no? Y nos salió muy bien esta cirugía. También hay suturas transóseas que pueden suturarse, miren el hueso, con suturas especiales cuando el hueso es osteoporótico. También se puede utilizar clavos, generalmente yo lo hago en niños, no lo hago en adultos, no lo hago esto en adultos, ojo, no lo hago en adultos, porque puede pasar lo que ustedes están viendo. Cuando alguien no tiene una experiencia en estas cirugías, comete estos errores, que son horrores, como este caso del Vicente Corral, lo cual fue un error de alguna inexperiencia, tratando de aplicar algo que no funciona, miren, y puede terminar. En este caso hay que volver a operar. ¿Y qué hay que hacer? Abrir. Y eso es lo que le pasó.
Llevó al paciente a quirófano, le colocó estos clavos mal hechos, mal puestos, y terminó operándole y poniéndole una placa. Entonces, eso se puede hacer en un hospital público. Entonces, muchas veces la inexperiencia te lleva a eso, pero un hospital privado, ustedes si se fijaron, vieron en dónde, en qué clínica, en qué hospital yo también opero, en un hospital privado no puedes hacer esto, no puedes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el paciente está pagando y ustedes saben que siempre el paciente es que hacen, piden presupuesto. Entonces uno tiene que tener la experiencia de hacerlo a la primera vez. Hacerlo de una segunda, tercera vez implica doble de gasto y por lo tanto una pérdida de confianza del paciente, que es lo más importante. El dinero va y viene, el dinero va y viene, el dinero se lo gana y se lo lucha, pero lo que uno más importante para mí es la pérdida de la confianza del paciente. Si uno se equivoca, como en este caso, y toca volver a meter a quirófano, el paciente ya pierde la confianza en uno y eso obviamente te hace perder pacientes y te hace perder muchas cosas. Entonces, a mí lo más importante, creo que es, como mensaje les doy, es no perder la confianza de eso cuando ustedes ganen a sus pacientes y confíen en ustedes que lo van a hacer. Acá es otro término que también podemos hacer suturas. Ok, vamos a quedar ahí porque ya estamos